digamos, buscar alternativas para, para enfrentarnos a todas las dificultades que estamos viviendo. Vamos a tratar algunos temas puntuales en estos 30 minutos. Voy a tratar de hablarles un poquito, vamos a arrancar con una introducción, vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos, de fisiopatología, algunas complicaciones y del manejo en general. Lo primero que hay que decir es que esta charla pues está propuesta como bacteremia complicada. Bacteremia complicada es un término que está mucho más definido para Staphylococcus aureus, si bien uno podría encontrar alguna evidencia en otros cocos gram positivos como en Streptococcus pneumoniae y estreptococos en general. La charla va a ir muy enfocada al Staphylococcus aureus, que es donde más, digamos, peso de evidencia tenemos en este sentido y que tal vez es uno de los gérmenes que más dificultades nos dan en manejo hospitalario, específicamente en las unidades de cuidado intensivo, cuando tenemos un paciente que presenta una infección con las características que vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que las infecciones por cocos gram positivos tienen una alta prevalencia, una alta incidencia, y tener un paciente que tiene una infección por cocos gram positivos de entrada genera una alerta. Cuando nosotros nos llaman de laboratorio y nos informan que los hemocultivos que pedimos van creciendo cocos gram positivos, esto usualmente nos genera una alerta porque digamos que muchas veces el tratamiento empírico que damos en infecciones severas da cobertura sobre todo para gérmenes gram negativos, a no ser que el paciente esté en un estado de choque muy significativo o que tenga una infección direccionada que pueda ser producto o puede ser producida por cocos gram positivos. Muchas veces, en la gran mayoría de infecciones que tenemos críticas graves, la cobertura inicial que damos entonces es contra bacilos gram negativos, y si no tenemos un tratamiento empírico contra el coco gram positivo, esto va a generar una gran alerta porque ya llevamos un tiempo perdido y esto posiblemente va a condicionar un mayor riesgo de que el paciente pueda llevar a unas complicaciones adicionales, incluyendo a la muerte. Hablamos de unas estadísticas en Estados Unidos de 133 casos por 100.000 personas por año. Y hay que tener en cuenta entonces que los pacientes que tienen infección por estafilococo resistente a meticilina, de entrada, van a tener un mayor riesgo de que tengan una infección complicada, van a tener un mayor riesgo de mortalidad, y sin duda esto va a generar un mayor costo para el sistema. Eh, las complicaciones entonces derivadas de la diseminación hematógena por estafilococo y por estreptococo son frecuentes, y esto lo vemos en este estudio. Este es un estudio retrospectivo donde básicamente lo que hace es comparar la mortalidad entre los pacientes que tienen una bacteremia por estafilo resistente a meticilina versus los que tienen una bacteremia por estafilo sensible, y vemos cómo los pacientes que tienen una bacteremia por estafilo resistente van a tener un riesgo mayor de morir, van a ser pacientes que tienen una comorbilidad mayor, que lo vemos por el índice de comorbilidad de Charson acá, van a tener una edad mayor y adicionalmente van a tener un mayor riesgo de tener shock séptico o van a tener un mayor riesgo de tener una infección severa relacionada con esta infección por estafilo. Entonces, de entrada ya vemos que los pacientes que tienen bacteremia por estafilococo, si este es resistente a meticilina, sin duda va a tener un mayor riesgo de complicación. Adicionalmente, entonces, tenemos dificultades, y es que cuando nos enfrentamos al paciente con una bacteremia por estafilo o por estreptococo, ya vamos a tener pacientes que en un porcentaje importante de posibilidad van a tener mayor riesgo de siembras o de complicaciones embólicas en otros órganos, y esto entonces nos va a generar una dificultad adicional por el enfoque que tenemos que hacer y tratar de definir primero cuál es el foco de la infección, por dónde entró el germen. Como vemos en este estudio, los focos de ingreso de una infección por este tipo de cocos gram positivos puede ser muy variado. Entonces vemos que puede ser por catéter central, del tracto respiratorio, muy importante las infecciones de tejidos blandos, pero en este estudio nos muestran que en un porcentaje muy importante, hasta el 52% del total de los 180 pacientes analizados, no se encontró un foco conocido o un puerto de entrada. Y esto nos debe llevar a preguntarnos cuáles son las posibles causas que llevaron a que este paciente tenga una infección por un estreptococo o un estafilo, y vemos que de entrada, y en este estudio encontramos que hay una gran cantidad de pacientes que tienen siembras o que tienen, digamos, complicaciones o focos infecciosos que complican la bacteremia. En el caso de que se presente una endocarditis, se puede presentar espondilodicitis y se pueden presentar siembras en muchos sitios. Y se encuentra entonces que el número de complicaciones puede ser tan alto como el 39% de los pacientes con bacteremia por estafilococo y hasta el 25% de los pacientes que tienen una bacteremia por estreptococo neumonía. Entonces, de entrada, ya vamos a tener que enfrentarnos a un paciente que no solamente tenemos que encontrar el foco de entrada, sino que posiblemente vamos a tener que pensar en la posibilidad de que estos pacientes tengan siembras en otros órganos. Y esto, pues, digamos, va a ser muy importante porque van a ser focos adicionales que vamos a tener que encontrar y evaluar la
es que se controle la infección, que obviamente es nuestro objetivo, y que el paciente se pueda mejorar. Y hay una serie de factores que se encontraron en este estudio relacionados con el desarrollo de siembras. Por ejemplo, la presencia de la adquisición del estafilococo o del estreptococo en la comunidad se relaciona directamente, sobre todo para estreptococo en este estudio, con mayor riesgo de siembras. El retardo en el tratamiento, uno de los factores también que vemos frecuentemente, por lo que les mencionaba al inicio, la presencia o la positividad de los hemocultivos después de 48 horas de tratamiento. Esto nos implica posiblemente que el paciente pueda tener una siembra. En la presencia de cuerpos extraños, como pueden ser válvulas protésicas, como pueden ser dispositivos de marcapaso, dispositivos cardiovasculares, condicionan un mayor riesgo entonces de que el paciente tenga una bacteremia complicada con focos infecciosos, así como la enfermedad congénita cardíaca. A manera de introducción, entonces, algunos términos importantes a tener en cuenta. La bacteremia, que es la presencia de patógenos en sangre, podría inclusive algunas veces ser asintomática y muchas veces controlada por el sistema inmune, pero en otras ocasiones esta bacteremia va a condicionar un proceso infeccioso que va a llevar a que el paciente presente una respuesta inflamatoria y que si no logramos intervenir o no logramos tratar de una manera adecuada, en un porcentaje importante de pacientes, más del 40%, pueden progresar a desarrollar un cuadro séptico. Ahora, un término importante que también tenemos que definir y que es prácticamente pues el objetivo de la charla es determinar cuándo una bacteremia es complicada versus no complicada. Y como lo decía al inicio, está mucho mejor definida para la bacteremia por Staphylococcus aureus. La no complicada, a partir de esto entonces vamos a definir que no complicada es que el paciente tiene una infección asociada a un catéter, pero el catéter lo podemos quitar. Cuando los cultivos de control son negativos, cuando la fiebre resuelve en 72 horas o antes, cuando no tenemos endocarditis, tenemos un eco transesofágico normal, cuando no tenemos material protésico o cuando no tenemos una siembra a distancia, un foco de enfermedad pues, metastásica, como aparece definido, como aparece según esta definición. Entonces, si el paciente no cumple todos estos criterios, será una infección no complicada, pero si tiene al menos uno de estos, estaríamos hablando de una bacteremia complicada. Hay que tener en cuenta entonces que como venimos hablando, el riesgo de que no logremos controlar esta infección o aún con un tratamiento adecuado, el paciente tenga una bacteremia complicada, el riesgo de progresión a sepsis es significativo. Y entonces definimos sepsis como una respuesta inflamatoria del huésped a la infección, una respuesta que es incorrecta y que puede condicionar un mayor riesgo de disfunción multiorgánica y choque séptico. Para esto vamos a la definición de 1992, la primera definición que se hizo por consenso de la sepsis, y aquí vemos cómo tenemos esta gráfica simplemente para mostrarles cómo tenemos pacientes que teniendo sepsis tienen bacteremia, pero no todo paciente con bacteremia necesariamente va a tener un cuadro séptico. Si un paciente con infección, entonces va a tener bacteremia, y esto, digamos, para determinar la importancia de la bacteremia en lo que tiene que ver con la definición de sepsis y cómo en la evolución de la definición, basados en estos criterios de 2016, que son, digamos, los criterios que estamos utilizando en este momento, la importancia que se le da a la disfunción multiorgánica en el contexto del paciente con una infección severa que desarrolla disfunción multiorgánica para llevar a el diagnóstico de sepsis. Decir claramente pues que esta definición casi que está en construcción y está en proceso de desarrollo y posiblemente vamos a tener más, digamos, progresión en determinar cuál es la definición correcta para los pacientes con sepsis, pero sí decir que va a ser entonces fundamental que el paciente con bacteremia complicada es un paciente que tiene alto riesgo de progresar a un cuadro séptico y que esta sepsis está directamente relacionada con el grado de disfunción multiorgánica que pueda tener este paciente. Ahora, entonces, hay una serie de identificadores clínicos que se han desarrollado en diferentes estudios. En este estudio, que es un estudio retrospectivo de 724 pacientes, donde se encontró que el 43% de las bacteremias por Staphylococcus aureus se definieron como complicadas. Y entonces se hizo un análisis de regresión donde básicamente lo que se trató de evaluar era en estos pacientes que desarrollaron bacteremia complicada, cuáles eran los factores que más predecían el riesgo de que un paciente con bacteremia por Staphylococcus aureus llegara a tener una bacteremia complicada. Y desarrollan y proponen un score que es interesante, posiblemente no muy usado en el momento, pero que sí nos da luces de qué factores tenemos que evaluar en un paciente con bacteremia para predecir la posibilidad de que este paciente llegue a tener una bacteremia complicada. Y entonces ellos encontraron que el hecho de que el paciente tenga una cepa adquirida en la comunidad, que sabemos tiene más riesgo de producir toxina PBL, más riesgo de necrosis tisular, más riesgo de complicación, posiblemente es una cepa más agresiva tanto si es sensible, Staphylococcus es sensible a meticilina o resistente a meticilina,
Cuando la infección hay un compromiso cutáneo que lleva a una infección sistémica aguda grave, cuando hay unos cultivos positivos de seguimiento que persisten, unos hemocultivos de control positivos, que este es uno de los factores que más puntúa y que más encontraron relacionado con este riesgo de bacteremia complicada, o cuando la fiebre es persistente más de 72 horas y básicamente ellos dan un score puntuando, dan un punto para cada uno de estos factores y dan 2 puntos para la persistencia de los cultivos positivos y mediante este score entonces se correlaciona con la probabilidad de que el paciente tenga una bacteremia complicada. Entonces son datos de estudios retrospectivos que tienen, digamos, y nos podrían servir o nos podrían dar utilidad nos podrían ser útil para tratar de predecir qué paciente va a progresar a tener una bacteremia complicada. Entonces, hay una serie adicionalmente de factores que son relacionados con la presencia de complicaciones. Y uno de los que se describe en este estudio, también retrospectivo, está relacionado con la duración de la bacteremia. Entre más días tengamos un paciente con bacteremia por estafilococo, más riesgo tendremos de que este paciente en algún momento vaya a llegar a presentar complicaciones durante la bacteremia. Y mire que, por ejemplo, si el paciente tiene la bacteremia 1 o 2 días, el riesgo de complicaciones es del 6.6%, pero cuando esta bacteremia llega a 4 días, la tasa de complicaciones supera el 30%, puede llegar hasta el 37%. Y hay una serie de factores relacionados con esta bacteremia persistente que ya lo veíamos en otros estudios, como son la presencia de prótesis, la fuente de la infección asociada a catéter, la presencia de endocarditis, la presencia de osteomielitis o la infección de tejidos blandos, así como la presencia de infección metastásica o un posible foco adicional de sepsis. Ahora, encontramos entonces que hay una serie de factores relacionados también como riesgo para el desarrollo de una bacteremia complicada y es la inmunosupresión. En este estudio encontramos que en 131 pacientes con VIH hubo una relación importante con el riesgo de desarrollar bacteremia complicada, como fue la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad con un intervalo de confianza que llegó a ser de 2.7 para endocarditis y de 2.9 para mortalidad hospitalaria. Digamos que un factor aquí adicional que se encuentra es que el 66% de estos pacientes evaluados con VIH y con bacteremia por estafilo tenían un estafilococo resistente a meticilina y con el análisis molecular se logró identificar que el 61% de estos pacientes del total de resistentes a meticilina, 53, tenían PBL, toxina de pantanto valentine y adicionalmente el 54% tenían una cepa de MRSA USA 300, o sea, adquirida en la comunidad. Entonces son factores que condicionan un mayor riesgo, digamos, el de bacteremia complicada, el tener una inmunosupresión como lo es el VIH. Adicionalmente, la presencia de una bacteremia asociada a catéter en los pacientes con cáncer también se ha correlacionado tener una malignidad como un factor importante condicionante para el desarrollo de bacteremia complicada. Y en este estudio, por ejemplo, de 91 pacientes con cáncer, encontramos que el 40% presentaban complicaciones. Y dentro de las complicaciones que presentaban estos pacientes había complicaciones intravasculares, era el 19% del total de este 40%, trombosis séptica, endocarditis, y la combinación de ambos, o complicaciones extravasculares como es la presencia de shock séptico, disfunción multiorgánica, presencia de siembras en otros sitios o abscesos a nivel de tejidos profundos, como complicaciones relacionadas en pacientes con cáncer que condiciona también un riesgo adicional para que la presencia de una infección por Staphylococcus aureus se complique aún más. Entonces, decíamos, de la alta prevalencia del estafilococo, a nivel mundial, entonces, hay un alto número de infecciones por este tipo de gérmenes que puede alcanzar, como decía Cristian anteriormente, superar el 20%, aunque en diferentes estadísticas nos muestran datos que pueden llegar hasta el 79%, con una tasa alta de resistente a meticilina y una tasa alta también de estafilococo coagulasa negativo. Tener entonces la información epidemiológica, pues posiblemente nos va a permitir tomar decisiones de qué hacer. Y en esta gráfica tan pesada, básicamente lo que quiero mostrarles es cómo el número de bacteremias a nivel mundial, vemos que hay datos de todos los continentes, vemos cómo hay un número alto de bacteremia y de ese total de bacteremias, aquí en esta casilla, en esta columna, vemos cómo el porcentaje de infección por Staphylococcus aureus es muy variado, pudiendo llegar hasta el 79% del total de las bacteremias, como estos datos de Alemania, 90% en Holanda,
En nuestro medio, en América Latina, encontramos que el porcentaje de estafilococo puede ser el 53%. Adicionalmente, vemos que de ese total de estafilococos hay datos muy variados a nivel mundial, pero para este estudio encontramos que en Staphylococcus aureus encontramos el 8.7% de ese total y el 44.3% son estafilococos coagulasa negativo. Entonces, esto para mostrar la gran variedad y la importancia de conocer cuál es la epidemiología que tenemos, cuál es la epidemiología de cada institución inclusive y de cada región para definir la posibilidad de que un paciente cuando se presenta con una bacteremia tenga riesgo de presentar una infección por Staphylococcus aureus y que esta infección en algún momento pueda llegar a ser una infección complicada. Tener en cuenta entonces que el estafilococo aureus es una causa frecuente de bacteremia adquirida en la comunidad y en el hospital y que puede llegar a producir siembras casi en cualquier parte del cuerpo. Esto condiciona alta morbilidad y mortalidad, como lo dijimos, y las complicaciones pueden llegar o tener una bacteremia complicada se puede presentar por encima del 11 hasta el 50% de los casos. Hay una serie de factores entonces que condicionan la presencia de este tipo de infección y vemos cómo en estadísticas a nivel de Estados Unidos de la presencia de MRSA, vemos cómo venía en descenso y ha venido, digamos, en disminución. Estos son datos antes de pandemia. Es posible que los datos después de pandemia vayan a mostrar nuevamente un incremento de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es básicamente lo que estamos viviendo en este momento a nivel hospitalario en las unidades de cuidado intensivo. Pero vemos cómo venía una disminución del estafilococo adquirido en el hospital, posiblemente relacionado con todas las medidas de intervención, de cuidado, de lavado de manos, de tratar de controlar estas infecciones, de medidas de aislamiento adicionalmente. También cómo venía en disminución las cepas de estafilococo resistente a meticilina asociados al cuidado en salud en la comunidad y adicionalmente también cómo el adquirido en la comunidad del estafilococo básicamente se mantenía estable sin ningún cambio. Y estos son datos de CDC donde muestran los casos de estafilococo resistente a meticilina para 2017, cómo había 323.700 casos reportados en Estados Unidos con un número muy alto de muerte y con un costo muy, muy elevado, ¿cierto? Y vemos cómo también los datos muestran una disminución progresiva del 2012 al 2017 en el número de casos de pacientes hospitalizados con infecciones por MRSA, posiblemente relacionado con las medidas que se han establecido para tratar de controlar esta infección. Como decía entonces ahorita, a pesar de que haya una disminución y una reducción en los últimos años, es posible que estas gráficas vayan a ir cambiando post pandemia, ¿no? Hay una serie de factores del estafilococo que condicionan y que explican por qué su agresividad y por qué los daños que pueden producir a nivel tisular. Dentro de la fisiopatología digamos, se correlaciona la importancia que tienen las diferentes enzimas, como la alfa-hemolicina, una de ellas muy importante, por el efecto que tiene sobre los glóbulos rojos, por el efecto que tiene a nivel hemolítico para, digamos, obtener el hierro de la hemoglobina humana y internalizar este hierro y este hierro ser como un nutriente para el desarrollo y para activar todas las maquinarias del estafilococo aureus para llegar a producir una infección en el organismo. Adicionalmente, cuando un paciente tiene una bacteremia por estafilococo, inicialmente las células de Kupffer a nivel del hígado van a tener el efecto de tratar de controlar esta infección y de eliminarlo, pero muchas veces las células de Kupffer no van a lograr, estos macrófagos no van a lograr destruir el estafilococo. El estafilococo va a destruir el macrófago y se va a diseminar. Y posteriormente, en otros macrófagos a nivel peritoneal o en neutrófilos a nivel de la sangre, a través de estos el estafilococo puede llegar a diseminarse a diferentes sitios del organismo. Adicionalmente, hay daños a nivel endotelial que produce el estafilococo relacionado con acúmulos del microorganismo, con las toxinas que libera, como la PBL y las mismas alfa-hemolicinas, que producen lesión directa a nivel endotelial y que adicionalmente por unión y por quimiotaxis de diferentes de polimorfonucleares neutrófilos y unidos a el factor de von Willebrand pueden llegar a producir procesos de microtrombosis a nivel tisular, pueden, digamos, alterar la oxigenación de los tejidos por ese mismo mecanismo de trombosis, formar acúmulos a nivel endotelial que van a ser foco para liberación de diferentes toxinas que van a llevar a un daño endotelial mayor y a un mayor riesgo pues, de diseminación y a un mayor riesgo de que se presenten las complicaciones a nivel del paciente, ¿cierto? A nivel del organismo. Hay una serie de factores entonces que se han relacionado con un aumento en la severidad de la infección. Hablábamos un poquito ahorita de la fuente endovascular, la positividad de los cultivos. Usualmente el estafilococo es un germen que a diferencia de otros crece, digamos, fácilmente en los medios de hemocultivo. Usualmente entre más temprano crezca, esto nos predice un mayor riesgo de que el paciente pueda tener complicaciones, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de infección metastásica. Adicionalmente también se han descrito los scores de severidad, obviamente este score que nos predice el estado fisiológico del paciente y la comorbilidad
mortalidad y con algunos datos de laboratorio que aplicamos en las unidades de cuidado intensivo, a mayor número, pues obviamente el paciente va a tener mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de muerte. Adicionalmente, hay diferentes estudios donde nos muestran cómo las mujeres pueden tener un mayor riesgo de mortalidad cuando el estafilococo aureus se presenta. Este es un estudio retrospectivo de más de 1.200 pacientes con bacteremia por estafilococo, donde se muestran algunos factores relacionados con mortalidad, como son el género, el uso de esteroides, la presencia de shock como factores de riesgo y como factor protector, una terapia antibiótica empírica apropiada. Estos son datos, pues digamos que son muy interesantes y adicionalmente entonces encontramos otros factores que, digamos, se correlacionan con un mayor riesgo de complicación en el paciente con bacteremia con estafilococo. Algunos los hemos mencionado, como son la presencia de una infección adquirida en la comunidad, la persistencia de hemocultivos positivos después de 48 horas, la presencia de fiebre, la ausencia de un foco claro, la presencia de infecciones de piel, la presencia de dispositivos, la inmunosupresión, la falla renal, la presencia de cáncer, los índices de severidad elevados, tanto Apache 2 como de índices relacionados con neumonía, complicaciones neurológicas, cardíacas. Entonces son muchos los factores que pueden estar relacionados con que la evolución del paciente no sea la adecuada. Y si nosotros tenemos presente estos factores, posiblemente vamos a evaluar la posibilidad, digamos, de ser más agresivos en el manejo y más agresivos en tratar de determinar cuáles son los posibles focos que puede tener de siembra estos pacientes. Digamos que estas son las preguntas que nos hacemos siempre que un paciente que nos reportan o que sospechamos una infección por estafilococo. Es cuáles son las posibles siembras, qué estudios tenemos que realizar para tratar de determinar si esta bacteremia es o no complicada, tratar de determinar esos focos de complicación que se presentaron y poder intervenirlos, drenarlos, porque si no, el paciente no va a mejorar. A nivel entonces de las complicaciones focales y sistémicas que se presentan, entonces cualquier órgano, tejido o material protésico puede ser causa de siembra o causa de diseminación de la infección por estafilococo. La endocarditis entonces es una complicación muy frecuente y está relacionado con alto riesgo de ACV y muerte. Hay una serie de características clínicas que encontramos en este estudio. Este es un estudio retrospectivo donde nos correlacionan cuáles son las características de la endocarditis por estafilococo aureus versus comparada con endocarditis por otros patógenos. Y vemos cómo hay algunos factores relacionados con mayor riesgo en los pacientes con estafilococo y es la presencia de mayor comorbilidad. Cuando tenemos más de 2 comorbilidades significativas, entonces los pacientes posiblemente van a tener unos peores desenlaces. La presencia de falla renal, la presencia de diálisis, son factores relacionados con un mayor riesgo de complicaciones y con un mayor riesgo de muerte. Entonces vemos cómo la supervivencia en la bacteremia por estafilococo es menor que la endocarditis por estafilococo es menor que la endocarditis por otros patógenos. Y hay una serie de factores que se relacionan con ese peor pronóstico, como son en estafilococo aureus, el tipo de compromiso de endocarditis que se encuentra en este estudio, que es más de cavidades derechas, el tiempo menor de duración de los síntomas, usualmente en la presentación de la endocarditis por estafilococo suele ser más agresiva. El puerto de entrada cutáneo, que es más común en estafilococo, la mayor presencia de sepsis, el mayor tiempo de estancia en unidades de cuidado intensivo, el mayor riesgo de ingreso a cuidado intensivo, mayor riesgo de complicaciones embólicas a nivel del sistema nervioso central. Y todo esto, digamos, relacionado con una mayor mortalidad hospitalaria, es lo que nos muestra en este estudio comparando endocarditis por estafilococo versus otro tipo de endocarditis. Y adicionalmente, entonces, hay que tener en cuenta como factor algo que se menciona mucho y es la presencia de dispositivos protésicos. El solo hecho de tener una endocarditis de válvula protésica condiciona en los pacientes una mortalidad que puede ser superior al 40% y un mayor riesgo de complicaciones, como son complicaciones cardíacas y adicionalmente como son complicaciones a nivel del sistema nervioso central por procesos embólicos. Y lo mismo sucede cuando lo que tenemos es un marcapaso, un dispositivo tipo cardiodesfibrilador o cardioresincronizador que se infecta. Sin duda que siempre que tenemos un paciente con uno de estos dispositivos y tenemos una bacteremia por estafilococo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si este dispositivo está infectado y tener en cuenta que cuando tenemos bacteremia por estafilococo en el primer año, que es lo que se definiría temprana, después del implante de este tipo de dispositivo, en un porcentaje superior al 50%, el dispositivo puede ser la causa de infección de la bacteremia. Pero adicionalmente, si la bacteremia se presenta de manera tardía, o sea, un año después del implante del dispositivo, también en un porcentaje superior al 40%, este dispositivo, si no es la causa, va a estar infectado o va a ser un sitio de siembra para el estafilococo y va a haber un riesgo importante de que este dispositivo tenga que ser retirado para poder lograr llegar a controlar la infección.
Tener en cuenta que hasta un 30%, un 35% de los pacientes pueden llegar a presentar infección metastásica, que estas pueden ser tempranas o pueden ser tardías. Más frecuentemente se van a presentar de manera temprana, como lo decíamos. Tener en cuenta que hay un dato importante que vemos frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo, y es que muchas veces si tenemos el paciente en un estado de shock o en un estado de sepsis, si el paciente está sedado o está en ventilación mecánica, no es fácil evaluar de manera clínica la presencia de un compromiso a nivel de una siembra, por ejemplo, a nivel de la columna, o la presencia de un absceso del psoas. Recientemente tuvimos un caso de un posoperatorio de una cirugía de tráquea que presenta un absceso a nivel local, y la paciente presenta características de bacteremia complicada por la persistencia de los hemocultivos, y después de buscar encontramos que tenía un absceso del psoas, que era la causa de que la bacteremia no lograra resolverse de una manera adecuada. Pero como la paciente estaba en ventilación mecánica, hizo muy complejo, digamos, por medio del examen físico o por la queja de un síntoma, por ejemplo, dolor, disestesias, parestesias, llegar a determinar que el paciente, el foco de complicación estaba a nivel del psoas o estaba a nivel de la columna. Entonces, eso hace que en la unidad de cuidado intensivo sea a veces complejo, y por eso nosotros, parte del protocolo que hacemos de estudio de un paciente con bacteremia complicada, como vamos a ver, está el eco transesofágico, pero usualmente también requerimos imágenes para descartar siembras a nivel de la columna o siembras a nivel del psoas ilíaco, que es un sitio frecuente de metástasis y de compromiso. Podemos tener entonces bacteremia secundada a una meningitis posoperatoria, a una tromboflebitis séptica, a un síndrome de Lemierre que está relacionado con tromboflebitis de vena yugular externa, en pacientes con compromiso por infecciones a nivel del cuello, en usuarios de drogas intravenosas. Entonces vamos a encontrar, a buscar siempre la presencia de vegetaciones o endocarditis de válvulas del corazón derecho. Ahora, sin duda, la presencia de sobreinfección de neumonía viral. Si bien antes con H1N1 teníamos muy frecuentemente en pacientes que presentaban infección en neumonía pues por influenza, teníamos mucha sobreinfección por estafilo resistente. Ahora lo estamos viendo por este pico después de la infección por COVID, sobre todo en pacientes adicionalmente que tienen tiempos de prono prolongado, que están tiempos prolongados en las unidades de cuidado intensivo, hace que a veces sea complejo el manejo de catéteres, de dispositivos que pueden condicionar un riesgo importante de complicaciones infecciosas. Tener en cuenta entonces que el ecocardiograma va a ser fundamental en todo paciente con bacteremia por estafilo, y hay una serie de condiciones que llevan a un mayor riesgo de endocarditis, como son la presencia de dispositivos intracardíacos, la hemodiálisis, la presencia de osteomielitis, la presencia de valvulopatía. Siempre entonces debe hacer pensar en la posibilidad de que el paciente tenga una endocarditis, y tenemos que migrar entonces a la realización de un ecocardiograma transtorácico, y como se recomiendan las guías europeas de endocarditis, casi que todos los pacientes van a ecocardiograma transesofágico si el paciente tiene una válvula protésica, si el eco-TT no es diagnóstico, si el eco-TT confirma la endocarditis, hay que hacer igual un eco transesofágico para descartar complicaciones. Si el ecocardiograma transtorácico es negativo y la sospecha clínica es elevada, habrá que hacer eco transesofágico, y solamente cuando hay sospecha clínica baja, si el eco-TT es normal, pues ahí pararíamos los estudios. Y algo muy importante que hay que decir es que la realización del ecocardiograma transesofágico usualmente no debe ser antes de 5 días, o si lo hacemos antes, habrá que considerar la posibilidad de repetirlo entre 5 y 7 días, por la posibilidad de que si lo hacemos muy temprano no logremos ver las vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas. Algunos datos entonces de antibiótico empírico. Es muy importante y fundamental conocer la epidemiología local. Parte del tratamiento empírico que nosotros damos usualmente combina vancomicina con oxacilina o cefazolina, hace parte de los protocolos que utilizamos. Esto basado en algunos datos de estudios retrospectivos que realmente son estudios ya que llevan mucho tiempo de publicados. Y entonces, algunos datos a tener en cuenta. Por ejemplo, en este estudio muestran cómo la vancomicina para el tratamiento del estafilococo sensible a meticilina, ojo, sensible a meticilina, no es la vancomicina el tratamiento de elección. Este y otras publicaciones muestran cómo el tratar con vancomicina el estafilococo sensible a meticilina puede aumentar de manera significativa la mortalidad. Ahora, hay otros estudios entonces comparando la efectividad de oxacilina, cefazolina versus vancomicina en estafilococo sensible, y básicamente en este estudio de un poco más de 200 pacientes nos muestra cómo el uso de oxacilina o cefazolina comparado con vancomicina es un factor protector que disminuye de manera significativa la mortalidad. Adicionalmente, si nosotros tenemos un paciente con manejo empírico con vancomicina y tenemos un estafilo sensible y lo descalamos a oxa o cefazolina, de esa misma manera también vamos a tener un impacto significativo en la mortalidad. Entonces, ojo de la importancia, con la importancia de la toma de los hemocultivos para poder identificar la sensibilidad del germen y poder descalar de manera adecuada el antibiótico. Eso va a impactar de manera significativa en la mortalidad. Y el hecho de tener un estafilococo sensible, y pensaría uno, no, pues vancomicina cubre el resistente, podría ser útil para el sensible, tener en cuenta que no hay una evidencia que soporte el uso de vancomicina para tratar el estafilococo sensible. Ahora, comparando cefazolina versus oxacilina, realmente no hay estudios que muestren una diferencia estadísticamente significativa. Este es un estudio también retrospectivo
retrospectivo, donde básicamente no se encontró ningún efecto en el control de la infección, ninguna diferencia en mortalidad entre uno y otro antibiótico. Sin embargo, parte de la teoría del uso de uno u otro y el motivo por el cual en nuestra institución, en conjunto con infectología, utilizamos oxacilina es porque hay alguna evidencia que muestra que el efecto inóculo que no logra ser controlado cuando tenemos una infección severa puede ser insuficiente en su control con cefazolina. Por eso preferimos la oxacilina. Habrá que hacer discusiones de si realmente las moléculas de oxacilina que tenemos en nuestro medio son o no, digamos, las más efectivas y las más útiles y digamos, nos pueden dar suficiente fiabilidad cuando las utilizamos. Ahora, otro dato interesante es definir si nosotros tenemos un estafilococo sensible, podríamos utilizar otros betalactámicos. Realmente hay muchos estudios donde dicen que la oxacilina y la cefazolina son superior a otros betalactámicos. En este estudio no hubo diferencia con cefuroxima, pero sí cuando utilizamos ceftriaxona o cefotaxima puede haber un mayor riesgo de muerte cuando utilizamos este tipo de antibióticos para tratar estafilococo sensible a meticilina. Lo mismo que si utilizamos antibióticos betalactámico más inhibidor de betalactamasa como ampicilva o piperacilina tazobactam. Lo mismo también publicado respecto al uso de carbapenémicos. Si bien en algunas regiones y algunos grupos utilizan casi que cualquier antibiótico que cura gram negativo, cualquiera de los betalactámicos para cubrir el estafilococo, cuando tenemos una infección severa por estafilococo sensible a meticilina, lo más prudente es el uso de oxacilina o cefazolina por el mayor riesgo de complicación y alguna evidencia pues de que no logra el control adecuado. Ahora, en las combinaciones, digamos que las combinaciones se han utilizado en endocarditis, sin embargo, el uso de gentamicina, por ejemplo, para endocarditis tiene más evidencia, sobre todo para algunos grupos de gram positivos como enterococos. Cuando nosotros evaluamos algunos estudios, estos son estudios muy antiguos, donde básicamente utilizaron combinaciones de oxacilina con gentamicina en pacientes adictos y no adictos, básicamente no se logró demostrar una diferencia significativa entre la adición de la gentamicina a la oxacilina, pero sí un mayor riesgo de lesión renal, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Y por eso incluso en las guías de bacteremia por estafilo no aparece la recomendación y el uso usual de gentamicina combinado con oxacilina o con vancomicina para el manejo de la bacteremia por Staphylococcus aureus, y solamente podría quedar algún espectro de terapia combinada en los pacientes que tienen un dispositivo protésico. Ahora, digamos que en cuanto a la daptomicina, que es una alternativa también que podríamos utilizar en los pacientes con bacteremia por endocarditis, en este estudio, en bacteremia por estafilo, perdón, y endocarditis, en este estudio básicamente encontramos que es un estudio de no inferioridad de daptomicina comparado con oxacilina o vancomicina más gentamicina. Se encontró que la tasa de estafilococo resistente a meticilina era cercana al 40%, que el porcentaje de bacteremia complicada era la mitad de los pacientes en ambos grupos y no se encontró que fuera inferior la daptomicina a la terapia estándar. Pero sí, en el subgrupo nuevamente de los pacientes, en los eventos adversos encontramos que los pacientes con terapia estándar tienen un mayor riesgo de desarrollar falla renal. Y por eso tal vez, digamos, en este grupo de pacientes, nosotros, en los pacientes que tienen riesgo de daño renal o que tienen una lesión renal establecida, preferimos la daptomicina para el manejo de la bacteremia, siempre teniendo presente cuál es el posible foco primario de la bacteremia en el paciente. Eso va a ser fundamental para definir que el manejo que utilicemos sea el que el paciente requiere y sea el efectivo. Algo similar entonces pasa con terapia combinada con rifampicina. Realmente no hay una evidencia muy fuerte al respecto de combinar vancomicina con rifampicina. En este estudio nos muestra que sobre todo cuando el paciente tiene una válvula protésica, podría tener la terapia combinada algún impacto en el riesgo de complicaciones y en el riesgo de muerte, y por eso digamos que sería tal vez la cabida que tendría en este grupo de pacientes la posibilidad de dar una terapia combinada. La vancomicina, ya casi estoy terminando para no pasarme el tiempo, creo que ya estoy sobre el tiempo. Básicamente, entonces, decir que la vancomicina es el medicamento de elección que tiene dificultades. Hay que tener en cuenta que para infección severa la recomendación es mantener niveles valle entre 15 y 20 microgramos por mililitro. Es un medicamento que puede condicionar un riesgo de toxicidad, un riesgo de falla en el tratamiento, pero que hasta ahora, a pesar de que la evidencia es limitada, es tal vez el antibiótico, digamos, que más soporte tiene evidencia para su uso, pero que tenemos que ser cuidadosos en el seguimiento que usamos, cómo lo usamos, dependiendo del foco que tenga el paciente, sobre todo si lo que estamos tratando es una bacteremia. Casi que el linezolid lo interrogo acá porque por ser un antibiótico bacteriostático no es el antibiótico que utilizamos en los pacientes con bacteremia,
y que puede quedar, digamos, para algunos pacientes con neumonía por estafilococo, pero no es el antibiótico de primera elección. La aptomicina, como les mostraba, tiene estudios de no inferioridad contra vancomicina y puede ser un antibiótico de mucha utilidad en los pacientes que tienen endocarditis por estafilococo o que tienen bacteremia, pero no en los pacientes que tienen una bacteremia secundaria a una neumonía por estafilococo, por el efecto que tiene de inhibición a nivel del surfactante pulmonar, digamos, el efecto de bloquear el efecto de la aptomicina. Aparece entonces también la ceftarolina como un antibiótico que podría llegar a ser una alternativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aprobación de la daptomicina en este momento son infecciones de tejidos blandos y neumonía. Si la causa de la bacteremia es una neumonía o una infección de tejidos blandos, podríamos utilizar tranquilamente la ceftarolina, pero digamos que la evidencia respecto al uso de ceftarolina cuando la causa de la bacteremia es una endocarditis, realmente ahí sí la evidencia es mucho más pobre y es mucho más discutida. Y digamos que por el momento nosotros no la utilizamos como una medida de primera elección. Se recomienda en la literatura como una alternativa en los pacientes que tienen una sensibilidad intermedia a vancomicina, por ejemplo, en las cepas heterovisa o RSA también, de cepas resistentes a vancomicina, que afortunadamente pues no son muy frecuentes, podría ser una alternativa de manejo como terapia combinada para el tratamiento. Se ha utilizado entonces en diferentes publicaciones para pacientes con endocarditis, para pacientes con infecciones óseas, para pacientes con infecciones a nivel de piel, con un efecto, digamos que comparado con las terapias estándar, sin un impacto significativo de diferencia en la mortalidad con el manejo. Tener en cuenta entonces también que, por ejemplo, en este estudio, que es el estudio Capture, básicamente nos muestra, mire que son estudios muy pequeños, que el éxito global de tratar una endocarditis con ceftarolina puede llegar a ser al 70%, 70.9%, y que puede tener un efecto similar a otro tipo de terapias, o sea, puede ser comparable con el uso de otro tipo de terapias como daptomicina o vancomicina. Sin embargo, digamos, no es la primera alternativa que tenemos para manejar los pacientes. Como conclusiones, tenemos entonces que las infecciones por cocos gram positivos son infecciones de alta incidencia, alta morbilidad y mortalidad. Son gérmenes que tienen factores de virulencia muy importantes que pueden producir un daño significativo a nivel del organismo y que la presencia de siembras a nivel de diferentes sitios es un factor que va a condicionar un alto riesgo de complicaciones y nos va a generar dificultades en el tratamiento adecuado y en el control del foco, que va a permitir entonces que el paciente tenga un buen efecto. Y de entrada, pues decir también algo que no mencioné importante y es el tiempo de duración del tratamiento. Si nosotros tenemos una bacteremia no complicada, trataremos el paciente 2 semanas, pero si tenemos una bacteremia complicada, ya estamos hablando de que el paciente tiene que ir a tratamientos prolongados de 4 a 6 semanas. Decimos entonces que nos va a conferir una complejidad en el manejo, que tenemos opciones terapéuticas que uno diría que no son tantas como querría y que el uso o la selección de las herramientas terapéuticas y el manejo de cada paciente tiene que ser individualizado para tratar de determinar cuál es el foco de complicación que tiene el paciente y cómo vamos a hacer para intervenir adecuadamente y lograr el control de esta infección. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José, por la presentación. Tenemos varias preguntas, sin embargo, queremos hacerle una en vivo y las otras las mandaríamos por el chat para poderlas responder. Claro que sí. En el caso, doctor José, de las bacterias persistentes por estafilometicilino sensible, que están recibiendo un tratamiento que lo alcanza a cubrir, ¿qué opciones de manejo y terapéuticas tendríamos? No entendí bien la pregunta, Santiago, qué pena. Tranquilo, doc. En el caso de un paciente con una bacteria persistente por estafilometicilino sensible, tenemos un paciente con una bacteremia, se ha aislado ya estafilo sensible a la meticilina y está recibiendo, digamos, oxacilina. Sin embargo, el paciente persiste con picos febriles y con aislamiento de estafilo sensible. Ok, bueno, entonces ahí digamos lo que tenemos que preguntarnos, lo primero siempre es evaluar si el paciente puede tener un foco de complicación que no hemos detectado. Y entonces hay que ser muy metódicos y juiciosos en el estudio que hacemos para ver si el paciente tiene o no tiene una endocarditis o si el paciente tiene o no siembras en alguna parte del cuerpo. Este caso que yo les contaba, que de hecho es una paciente que aún está en el hospital, ella tenía bacteremia persistente por estafilo y estaba en tratamiento con oxacilina y seguía estando positiva inclusive casi como 10, 12 días después de tener un tratamiento efectivo y ahí encontramos que tenía un absceso del psoas. Se le hizo el drenaje del absceso, pero persistía aún con bacteremia por cocos gram positivos y ahí es muy importante entonces adicionalmente la toma de cultivos, porque llamativamente vimos que con el paso del tiempo, posiblemente por el efecto de oxacilina que mató todas las cepas sensibles, empezaron a quedar cepas resistentes a oxacilina. Y eso fue lo que terminó pasando con esta paciente. Terminó teniendo un estafilococo resistente a meticilina, posiblemente porque tenía una coinfección con ambas cepas y terminó siendo tratada con vancomicina más oxacilina para poder, digamos, consolidar la terapia.
Eso sería pues como lo que deberíamos hacer. Muchísimas gracias, Doc. Entonces, Listo. nosotros Muchas nos gracias a mandamos por el ustedes. chat. Claro que sí. Bueno, feliz día. Gracias.